Melquisedec y el Cristo en los tiempos. Nuestro Señor Jesús dijo, todo esto habló Jesús, dice la Escritura en Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús. Verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué maravilloso. La misión del Señor fue declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Así es que hoy hablamos de cosas que posiblemente hayan estado escondidas desde la fundación del mundo, al menos para muchos de nosotros. Melquisedec, solamente en Génesis, Salmos y en Hebreos se nos habla sobre Melquisedec. Más o menos de Génesis a Salmos 2000 años, Salmos a Hebreos otros 2000 años. Y aunque se habla solamente en 3 ocasiones, este es un tema base, columna del cristianismo de hoy. Es aquí donde nosotros comprendemos el ministerio poderoso, el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en los tiempos. Cristo en los tiempos. Esto es muy lindo darnos cuenta que el Cristo no solamente apareció hace 2000 años, sino que ya desde antes, según el apóstol Pedro, este Cristo habitó en los profetas. Este Cristo habitó o se manifestó en Jesús. Ese Cristo se manifestó en Pablo. Ese Cristo se manifiesta en mí y se manifiesta en ti. Ese es el Cristo. En Primera de Pedro dice, capítulo 1, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo habitó en los profetas. Fue Cristo siempre desde el principio, desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo y a través de toda la historia, fue siempre el Cristo, el Verbo, Dios mismo actuando de diferentes maneras. Este Cristo desde la eternidad y a través de los tiempos, de él se nos habla en 1 Pedro 1:20 porque dice que este Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Hebreos 9:26 dice que se manifestó, se reveló en la consumación o fin de los tiempos, sin relación al pecado, para salvar a aquellos que en él esperan. Ese es el Cristo antes de la fundación, desde el principio del mundo y después de la consumación y desde la eternidad, manifestándose y revelándose a nuestras vidas. Hablamos aquí del Evangelio eterno y hablamos de eternidad, pero hoy bajo el tema Melquisedec, a través de los tiempos. Hablemos de Melquisedec. Como decía, Melquisedec se menciona solamente en 3 sitios. En Génesis 14, en Salmos capítulo 110 y en Hebreos capítulo 7. Melquisedec. Miremos Melquisedec en el Génesis. Melquisedec en el Génesis. ¿Qué se nos dice de Melquisedec? Bueno, ahí en Génesis capítulo 14 se nos habla de Abraham, se nos habla de Lot, el sobrino de Abraham, y se nos habla de un rey llamado Quedorlaomer, que junto con otros reyes tomaron a Lot, le llevaron cautivo. Sin embargo, Abraham, sin ser rey, él con todos sus siervos fueron y derrotaron, porque la bendición de Dios estaba sobre él, y derrotaron a todos estos reyes. En este evento, en este momento, ahí en el Génesis capítulo 14, se nos habla por primera vez sobre Melquisedec. Génesis capítulo 14, verso 17. Cuando volvía Abraham de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, porque él derrotó a este rey y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Lo primero interesante es que Abraham es recibido en el valle del rey, y ahí en el valle del rey sucede algo interesante. Sigue diciendo en Génesis, entonces Melquisedec, ahí en el valle del rey, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Este pan y vino, por supuesto, todos sabemos que tiene un simbolismo, pero bueno, pasando de este pan y vino y el simbolismo que representa y lo que nosotros hoy participamos en Cristo, miramos que el verso 19 dice, y le bendijo diciendo, sea Abraham, dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Este Melquisedec, rey de Salem. Primero voy a decirles, Melquisedec significa, Melqui significa rey y Sedec significa justicia. Pero no solamente él es el rey de justicia, sino que también es el rey de Salem o el rey de paz. Entonces dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Había muchos dioses, la gente reconocía a muchos dioses en aquel entonces, pero en este caso Melquisedec se presenta como el sacerdote del Dios más alto, el que está más arriba de todos, el Dios Altísimo. Este Melquisedec dice el verso 19, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, del Dios más alto, creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué maravilloso! Primer, entonces, ocasión en que en la Biblia cristiana se menciona y se habla de Melquisedec. Este Melquisedec fue, como dije, tan enaltecido por Dios mismo, que aquel que la Escritura llama el padre de la fe, Abraham, siendo una figura reconocida por la mayoría de las religiones sobre este planeta. A mí me tocó estar en Turquía y ahí se habla de Abraham. El mundo musulmán habla de Abraham, el mundo cristiano habla de Abraham y en la mayoría de escritos se habla de Abraham. Pero aquí estamos hablando de alguien más alto que Abraham, porque dice la palabra que sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí Melquisedec estaba dándole la bendición a Abraham, queriendo decir con esto que Abraham estaba muchísimo más abajo que la figura de Melquisedec, o sea, Melqui, rey, Sedec, de justicia, y también rey de paz. Miremos Melquisedec en Salmos. La Biblia al día dice en Salmos capítulo 10, verso 1, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sigue diciendo Salmos capítulo 10, 110, verso 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres, 2000 años después del Génesis, se vuelve a mencionar Melquisedec y en el Salmos dice, tú eres, hablando proféticamente sobre el Cristo manifestado en Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden o según el ministerio o los parámetros de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿O cuál es el ministerio o los parámetros de Melquisedec? Voy a adelantarle, el ministerio y los parámetros de Melquisedec son eternidad, son para siempre. Todo lo que hizo Melquisedec tiene que ver con eternidad, tiene que ver con cosas que hizo para siempre, desde lo eterno, antes de los tiempos, en los tiempos y a través de los tiempos. Y eso precisamente es lo que vamos a mirar, la importancia y la influencia de Melquisedec a través de todos los tiempos y en la historia del hombre, y esto a pesar de que solamente en 3 ocasiones se menciona de él en la Biblia. Melquisedec después de la cruz o consumación. En Hebreos capítulo 7, verso 1 dice, porque este Melquisedec, recuerdan que significa Melqui, rey, Sedec, justicia. Este Melquisedec, o rey de justicia, rey de Salem, o rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios eterno, sacerdote del Dios más alto que todo lo demás. Eso es lo que significa. Hebreos capítulo 7, verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Oiga, ¿quién es Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Saque usted sus propias conclusiones de quién estamos hablando aquí. Que fue tan grande que bendijo al padre de la fe,
Abraham, que fue tan grande que bendijo a aquel que tenía las promesas, a ese bendijo. El rey de la justicia y el rey de la paz, que no tiene ni padre ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec, según los rollos del Mar Muerto y el fragmento 11Q13. El fragmento 11Q13 es un fragmento de un texto fechado a finales del siglo II o principios del siglo I sobre Melquisedec. Lo que quiere decir esto es que este fragmento es muy, pero muy antiguo. Es uno de los más confiables que existen en el día de hoy y que fue encontrado en la cueva de Qumran, en Cisjordania. Entonces, en este fragmento muy, pero muy antiguo, se nos habla de Melquisedec y dice, Melquisedec es visto aquí como un ser divino en este texto y se le reconoce como él o Elohim, títulos generalmente reservados para Dios. O sea, en estos textos judíos muy, pero muy antiguos, escritos posiblemente en el primer o segundo siglo, en estos fragmentos se nos presenta a Melquisedec como Dios mismo. Ahora, usted podrá, como dije antes, sacar sus propias conclusiones acerca de quién es Melquisedec. Según este texto, Melquisedec proclamaría el día de la expiación, o sea, el día del perdón de pecado. Él también habría de juzgar a los pueblos. Entonces, aquí se nos presenta Melquisedec más allá de un rey o de un sacerdote. El Hijo es semejanza al Padre. Ponga atención porque es interesante. Sabemos que el Hijo es la imagen y semejanza del Padre. Pero también dice la palabra que Melquisedec es semejante al Hijo. O sea, es semejanza del Hijo. Si Melquisedec es la semejanza del Hijo y el Hijo es la semejanza del Padre, pues ¿quién es Melquisedec? No se lo voy a decir. Hebreos capítulo 7, verso 3 dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí está hablando de Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios, el cual no fue un sacerdote, sino que permanece sacerdote para siempre. Imagínense la calidad del ministerio y sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7:4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. El mismo Abraham tributó, el mismo Abraham ofrendó, el mismo Abraham diezmó a este, y no porque se le ocurrió, sino porque Abraham reconoció la grandeza en Melquisedec. Por eso dice en Hebreos, considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hebreos 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, que evidentemente Melquisedec era mucho mayor que aquel al cual se le llama el padre de la fe en Romanos capítulo 4, verso 16. ¿Quiénes reciben ofrenda, ofrendan? Aquellos que debían de recibir un diezmo o una ofrenda, diezman a Melquisedec, porque Melquisedec era mayor. Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Leví significa que Dios llamó, santificó. Leví, hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Una tribu consagrada al sacerdocio. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y sigue diciendo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y Abraham, teniendo las promesas, reconoció que había alguien mayor que él. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Será acaso que Melquisedec es figura o realmente era Dios o Cristo mismo manifestado a través de las edades? Esto es muy interesante y hoy no voy a ampliar o profundizar sobre el tema. Sin embargo, le dejo esta inquietud para que usted pueda ir analizando, porque Melquisedec se manifestó antes en un sacerdocio eterno, también fue presentado por el salmista David y luego es traído en el libro a los Hebreos nuevamente
simplemente como un sacerdote y como un ministerio por siempre, el cual es hecho o creado semejante al Hijo de Dios mismo. En Hebreos capítulo 7, verso 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién estamos hablando? De Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era aquel que dice la palabra que no tenía ni principio ni fin de días, sin genealogía, sin principio ni fin de días. Y además sigue diciendo: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, todavía vive. Interesante, ¿no? Interesante. Hebreos 7:9 dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, aquella tribu que recibía diezmos viene y diezma a Melquisedec, porque le reconocen que él en estatura, en ministerio, representaba ¿a quién? Al Dios Altísimo, al Elión, al Dios Altísimo, al Olam, al Dios Eterno. Eso es lo que representaba Melquisedec, el rey de justicia y el rey de paz, hecho semejante al Hijo de Dios. Llega a la perfección. Hebreos capítulo 7, verso 11, hablando de Melquisedec, dice, y hablando del antiguo pacto, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, recordemos que Jesucristo es conforme al orden establecido por Melquisedec, no por el orden establecido por Leví o Aarón, sino que él viene en un orden de eternidad que es antes todavía que Leví, que Aarón, y que ese sacerdocio, que la ley y el pacto judío. Entonces, aquí el escritor a los hebreos nos dice: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, hablando de la ley, hablando de las obras y los sacrificios de aquellos tiempos, sigue diciendo, o sea, si la perfección era por ahí, ¿qué necesidad? Dice en el 11, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? O sea, si por allá ya estábamos bien con Leví, con Aarón, entonces ¿para qué tenía que venir otro? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, según el orden establecido por el rey de justicia, y que no fue llamado según el orden de Aarón. Estamos hablando de Melquisedec, un sacerdocio antes de la ley, un sacerdocio establecido antes que Aarón, antes que el llamamiento de Leví. Entonces, miren lo lindo de esto, que ¿qué necesidad habría? Si la perfección hubiese venido por aquel sacerdocio, por aquel sistema, por aquel pacto, por aquellas leyes, entonces ¿para qué otro? Hebreos capítulo 10, verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. O sea, había un problema de perfección. Vuelvo otra vez, Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entonces no habría necesidad de otro sacerdocio, porque el problema que había en la ley es que no podía ser perfectos a los que se acercaban. Sigue diciendo Hebreos capítulo 7, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Todo cambió en el nuevo pacto, cambió el sacerdocio de los hombres por el sacerdocio divino, según el orden de Melquisedec, y cambió también la ley. Hoy estamos en la ley del espíritu de vida o la ley de la fe de Jesús. Alabado sea el Rey. Hebreos 7:13 dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Jesús es llamado de la tribu de Judá. Jesús no viene de la tribu de Leví, ni tiene que ver nada con el sacerdocio de la ley o con Aarón, sino que viene totalmente salido del sistema religioso. Así es como Dios, en su grandeza y en su gloria, acomoda las cosas de una manera sencillamente inesperada. No era la manera o la forma en que los judíos lo estaban esperando, pero Dios así lo estableció. Estableció un sacerdocio que lo ligó con Melquisedec, con un sacerdocio eterno y no con el sacerdocio aarónico. Entonces dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar. Viene de aquel pueblo más antiguo que precedía a Abraham. Estamos hablando aquí entonces de una figura de Jesucristo mismo, que es antes de los tiempos, inmolado desde el principio del mundo, manifestado en la consumación, porque esto es el sacerdocio eterno que representa aquí, representa perfección.
Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Judá no tenía que ver nada con los sacerdotes. Y dice que Jesús viene de la tribu de Judá porque no tenía que ver nada con el sacerdocio de los hombres, sino tenía que ver algo con un sacerdocio eterno según el orden, según el mandato, según el cumplimiento de Melquisedec. De ahí nace y de ahí viene el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, porque aquí viene algo distinto, y esto es lo que la religión todavía no ha acabado de entender, que las cosas cambiaron, todo cambió, todo el sistema cambió. En el nuevo pacto se ha manifestado el pacto eterno, se ha manifestado la gloria de un sistema totalmente nuevo, preparado por Dios desde antes de los siglos, pero manifestado hoy en la consumación de los siglos o fines de los tiempos. Hebreos 7:16 dice, entonces, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, escuche, indestructible. ¿Sí? Aquí el sacerdocio no tiene que ver nada con la ley del mandamiento ni con la descendencia de Aarón, sino que es conforme o está en conformidad, sino según el poder de una vida indestructible. Este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con una vida indestructible. Es el que fue, el que es y el que habrá de venir. Así es como lo presenta el Apocalipsis, como el todopoderoso Dios. Recuerden que Pedro manifestó al Cristo en los profetas, ya estaba Cristo. Luego Cristo viene y va a la cruz. Luego Cristo está en el apóstol o los apóstoles. Y luego Cristo se sigue manifestando el día de hoy. Y Él sigue manifestando eternidad y una vida indestructible. No tiene que ver nada con aquel sacerdocio temporal donde un sacerdote reemplazaba al otro, sino tiene que ver con un sacerdocio eterno. Hebreos 7:17, seguimos en este maravilloso libro, dice, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. ¿De qué habla este sacerdocio? De una vida, sino según el poder de una vida indestructible. De esto es lo que se trata este sacerdocio, de una vida indestructible. Por eso dice Timoteo que él ha sacado a la luz la inmortalidad y la vida eterna. O sea, que con él somos indestructibles para siempre, eternos en él, unidos a él. Verso 17, capítulo 7 de Hebreos dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es eternidad, para siempre, una vida indestructible, el rey de justicia, el rey de paz, el sumo sacerdote del Elión, del Dios altísimo, del más alto Dios, de aquel que está más arriba de todas las cosas. Así es como lo presenta. Hebreos 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. El sistema antiguo era débil e ineficaz. O sea, en otras palabras, no servía porque no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios. Era un sistema débil, no era indestructible, no era para siempre, no era eterno. Entonces aquel sacerdocio fue quitado, fue removido porque convenía que viniese un sacerdocio, algo diferente, no conforme a los hombres, ni a Moisés, ni a la ley, sino un sacerdocio conforme a Dios en el orden de Melquisedec, no en el orden de las obras o del sistema antiguo, sino en un orden eterno. Es por esto que en este orden eterno Dios dice, le voy a sacar, le voy a tomar de la tribu de Judá, que no tiene que ver nada con sacerdocio de hombres, porque este es un sacerdocio eterno, para siempre, indestructible, sin principio, sin fin de días, sin genealogía. Estamos hablando aquí de eternidad entonces. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Que alguien llame a los de la ley y les explique esto, porque ellos todavía no se dan cuenta. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Verso 21, capítulo 7 de Hebreos, porque los otros
ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Sí, una vez Aarón fue sacerdote, los hijos de Aarón eran sacerdotes, era el sacerdocio arónico. Entonces, resulta que aquí habla de un sacerdocio, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento. Sí, los sacerdotes, los hombres, ni siquiera tenían que juramentarse, pero en este sacerdocio de Melquisedec, o más bien de Jesucristo, dice, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. En este sacerdocio sí hubo un juramento. En los otros sacerdocios nadie juraba, pero en este sacerdocio hubo por en medio un juramento. Fue el juramento de Dios mismo que dice, Hebreos 7:21, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez, para siempre. Tiene que ver con eternidad. Está hablando de un juramento en el cual involucra vida eterna o para siempre, o sea, que habla de algo indestructible, que no pasa, que no cambia, que es permanente, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Verso 22 dice de Hebreos capítulo 7, por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Quizá usted ha visto que a veces los bancos piden fiadores y uno tiene que tener un buen nombre para ir a fiar. Pues resulta que aquí dice que Jesús fue hecho fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, de un mejor sacerdocio, de algo todavía más glorioso. O sea, el Señor empeñó su apellido, su nombre, su vida, su prestigio en este nuevo pacto, en este pacto eterno, que vuelvo a decir, no tiene que ver nada con la ley, no tiene que ver nada con Aarón, no tiene que ver nada con Leví. Estamos hablando aquí de eternidad. De esto es lo que hablamos, de eternidad. Hebreos capítulo 7, verso 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero ¿cuál es la diferencia de este sacerdocio de Melquisedec o del sacerdocio de Jesucristo? Que es indestructible, que es para siempre, que es eterno, que sí puede perfeccionar, que en este sacerdocio la muerte ya no es un problema, porque en aquel tiempo los sacerdotes se morían y entonces tenía que venir otro y otro y otro y otro, pero aquí hablamos de un sacerdocio eterno. Estamos hablando de algo entonces muy, pero muy glorioso. Bendito sea el Rey para siempre. Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre. Estamos hablando de para siempre. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de perfección. Estamos hablando, saliéndonos del tema de los hombres, de los tiempos, de la muerte, de la carne, de la ley, sino que hablamos de un juramento eterno y divino en el cual Dios establece verdades que no pueden ser cambiadas. Por eso dice en Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no puede cambiar, que no puede ser transformado, que no varía, que el tiempo no hay nada que lo cambie. En este sacerdocio hay inmutabilidad, hay perfección, hay gloria, es para siempre y no se anula. No hay muerte que lo detenga. Este es un mejor pacto porque era necesario que hubiese cambio de sacerdocio y también de pacto. Y Jesús viene a ser el fiador de un pacto que está establecido sobre mejores promesas. Bendito sea el Rey para siempre. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también, otra vez, escucha amado, por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternidad, para siempre, indestructibilidad, inmutabilidad, perpetuamente. Todas estas palabras son sinónimo de lo mismo, eternidad. En este ministerio, en este sacerdocio hay eternidad, no hay muerte, no hay circunstancia, ni lo alto, pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada por Dios, nada, hay inmutabilidad, es perpetuamente, puede salvar perpetuamente, no por una semana, ni por un año, ni por un tiempo, sino salvar perpetuamente, porque este es un sacerdocio diferente, puede salvar perpetuamente. Perpetuamente quiere decir el poder de una vida indestructible, porque Él sacó a la luz la inmortalidad y la vida eterna. Estamos hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo.
perfecto, según el orden de Melquisedec, según el orden de la eternidad, antes de los tiempos, en los tiempos, a través de los tiempos y desde la gloria y la eternidad. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerde, palabra siempre, eternidad, perpetuamente, inmutabilidad, indestructible. Todo esto quiere mostrarnos las bases sobre las cuales está nuestra vida fundamentada. No es sobre lo temporal, sino sobre lo eterno. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Nos qué? Nos convenía. Claro que nos convenía. Claro que nos convenía un cambio de pacto. Claro que nos convenía porque la ley no pudo perfeccionar nada. Pero en este sacerdocio hablamos de perfección, de inmutabilidad, de indestructibilidad para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué maravilloso. Hecho más sublime que los cielos. Este es el sacerdote que nos convenía. Un sacerdote hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:27, porque no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, para siempre. En inglés, forever and ever, por la eternidad, para siempre. Cuando hablamos del sacerdocio de Jesucristo y cuando hablamos del sacerdocio según el orden de Melquisedec, estamos hablando de para siempre, no por unos días, estamos hablando de eternidad, para siempre. Este es el sello de Dios. Cuando el creyente entiende esta verdad, se da cuenta que su vida está fundamentada sobre una roca eterna, para siempre, indestructible, que no cambia, que los tiempos ni las circunstancias ni nada lo cambia, porque ya no estamos en el sistema antiguo, estamos fundamentados o parados sobre un sistema eterno que fue establecido por Dios desde los cielos, según el orden de Melquisedec, el rey de justicia, el rey de paz, el sacerdote del Dios altísimo, del Dios más alto que todas las cosas. Hebreos capítulo 7, verso 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, aquel que juró una vez y no se arrepintió, tú eres mi hijo, según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, constituye, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, después de la ley, antes, después, en la eternidad, la palabra del juramento, que no tiene que ver con la ley, porque se pasó de la ley, dice, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, y nuevamente, sorpresa, para siempre, hablamos de perfección absoluta. Aquí estamos hablando de un sacrificio que no tenía defecto alguno, porque fue hecho perfecto para siempre. El ministerio de los hombres. Voy a tratar de avanzar, yo creo que ya nos falta menos, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, verso 1 dice, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ponga atención a esto. Aquellos ministerios o sumos sacerdotes eran tomados de entre los hombres y eran de entre los hombres y para los hombres. Así es como funcionaba. Y el verso 2 dice, capítulo 5 de Hebreos, para que se muestre paciencia con los ignorantes y extraviados. ¿Qué sucedía con el sacerdocio del antiguo pacto? Eran tomados de los hombres, de entre los hombres, para que ellos mostraran paciencia entre quienes, entre los ignorantes y los extraviados. Entonces, los ignorantes y los extraviados necesitaban de un sacerdocio carnal humano, pero el creyente que no es ignorante ni es extraviado no necesita un sacerdocio temporal, sino que une su vida al sacerdocio eterno, donde para siempre somos justificados, somos santificados, somos perfeccionados, somos bendecidos, somos limpios en esta orden, según este ministerio perpetuo, indestructible, donde no hay muerte, sino que en esta inmortalidad se nos ha revelado que todo es para siempre, lo que Él hizo es para siempre, para que se muestre paciencia con los ignorantes y extraviados. Así era el sacerdocio de los hombres para los ignorantes y extraviados, y todavía ese sacerdocio por ahí anda, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando aquí del sacerdocio de los hombres. Hebreos 5:3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo.
todo era pecado. El sacerdote iba a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo y también por los de él. Pero ya eso termina. ¿Cómo termina? Porque era necesario que viniera un nuevo sacerdocio y ahí se termina esta situación, este problema de la imperfección y de la debilidad, donde un hombre tenía que estar reinando sobre la ignorancia, ¿sí? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y tenía primero que ofrecer por los pecados del mismo y luego por los del pueblo. Todo era pecado, todo era imperfección, todo era ignorancia y extraviados. Como dice la palabra, que todos nos extraviamos a una. Todos nos habíamos vuelto inútiles, pero en Cristo eso cambió, porque Él vino entonces a deshacer lo que estaba hecho y a tomar lo débil y avergonzar a lo fuerte, y tomar lo ignorante y avergonzar a lo sabio, y tomar lo que no era y hacerlo algo especial a sus ojos. En este sacerdocio, el cumplimiento de la promesa, el amor de Dios reflejado hacia todos los hombres. Hebreos 5:5 dice, tú eres mi hijo. Verso 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, ponga atención porque ya concluimos. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote venía y se presentaba en el tabernáculo, en el sistema antiguo, y como un hombre, él tomaba sobre sí los pecados del pueblo y se presentaba ante Dios representando la humanidad, la carne, al pueblo mismo. Y entonces le decía, Señor, aquí está el pecado de tu pueblo, perdónalos. Entonces, ante Dios, el sacerdote representaba un hombre o un Adán, por así decirlo. Pero cuando el sacerdote venía del lugar santísimo, representaba a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba atento a escuchar qué Dios había dicho. Entonces, el sacerdote representaba dos cosas: la humanidad ante Dios y la divinidad ante los hombres. Cuando él se presentaba ante Dios, era un hombre y ahí manifestaba el pecado de la nación. Pero cuando él regresaba, el pueblo estaba atento a escuchar en aquel sacerdote la voz de Dios. Cuando hablamos o cuando 1 Timoteo 2:5 habla de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, está diciendo que en Jesucristo tenemos, en Jesús el hombre que llevó nuestro pecado y en Cristo el Dios que nos trae la respuesta. Es que en Jesucristo hombre está la respuesta, porque ahí nuestra humanidad es limpia y ahí nuestra divinidad o la revelación de un Dios que es uno con nosotros se nos manifiesta. Es por eso que es tan importante comprender esto. Tú eres mi hijo y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En este orden y en este sacerdocio, Jesucristo representa nuestra humanidad y nuestro espíritu, todo nuestro ser. Él lleva los pecados y luego Él regresa con la voz de Dios a nuestras vidas. Primero le conocemos a Él en pecado y luego le conocemos a Él sin relación al pecado. Esto significa sacerdocio y esto significa que estamos nosotros hoy fundamentados sobre un sacerdocio eterno, donde nuestra humanidad y nuestro ser espiritual ha sido unificado. Ahora somos casa de Dios. En este sacerdocio, en el antiguo pacto, pues imagínense, estábamos imperfectos, estábamos sucios, teníamos que andar arrastrando el pecado y la inmundicia. Por eso nos convenía un cambio de sacerdocio y por eso nos convenía que se estableciera un mejor pacto bajo un sacerdocio que tiene como fundamento la eternidad por siempre, para siempre, algo que no varía, algo que no cambia, algo que nada lo mueve. Bendito sea el Rey para siempre. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús como hombre. ¿Qué aprendió? A ser obediente. ¿Y qué más pasó? Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, porque como hombre él tuvo que perfeccionarse, ¿verdad? Todos se acuerdan cuando él dejó a su mamá y a su papá y se fue al templo, y cuando María lo encontró le dijo, ella le preguntó que por qué había hecho así, y le dijo, ¿y qué tienes conmigo, mujer? En los negocios de mi padre tengo que estar, ¿sí? Cuando se encontró allá a aquellos que hacían negocios en la casa, dice que el celo de tu ira me consume, y vino y volcó las mesas y se enojó, ¿verdad? Pero él, siendo Dios mismo, nunca cayó en maldad ni en pecado, porque siempre caminó bajo la inocencia divina y el perfeccionamiento le alcanzó. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Qué lindo. Él alcanzó, humanamente hablando, un estado glorioso de perfección, porque él como humano creció en sabiduría, en gracia. Él como humano dice que oraba y lloraba y rogaba a aquel que podía librar su vida de la muerte.
Eso fue Jesús como hombre, venció toda la tentación y toda la debilidad en él y él conquistó. Eso es el sacerdocio, nos representa en nuestra humanidad y en nuestra carne, y a nosotros nos convenía un sacerdote así, un sacerdote que llegara a alcanzar todo lo que nosotros en algún momento no pudimos y que hoy nos transfiera toda esa gracia y toda esa gloria dentro de una eternidad maravillosa. En nuestra humanidad y en nuestro ser espiritual estamos fundamentados sobre un sacerdocio que manifiesta nuestra humanidad y nuestra eternidad. Ante Dios lleva los pecados, así iba el sacerdote ante Dios, llevaba los pecados, pero cuando regresaba era Dios, porque traía la respuesta divina. Así es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Le conocemos en su humanidad llevando nuestro pecado, le conocemos en su divinidad como el Cristo trayendo la respuesta y la solución de Dios a nuestras vidas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Profesión significa confesión. Lo que quiere decir es que teniendo nosotros este gran sumo sacerdote que eternamente hablando por siempre y para siempre, según el orden de Melquisedec, antes de los sacerdocios y la ley de los hombres fue establecido según el orden divino mediante juramento, nos convenía un sumo sacerdote así, que no estuviera limitado por el pecado, ni la humanidad, ni la debilidad, ni por la muerte, sino que fuese eterno para siempre. Este Jesús, el Hijo de Dios, dice el escritor a los Hebreos, por tanto, retengamos nuestra profesión, que significa confesión. En otras palabras, mantengámonos firmes en lo que creemos y confesamos, en la inmutabilidad, en la indestructibilidad, en la gloria, en la eternidad de este sacerdocio que nos ha hecho limpios una vez y para siempre, porque nos convenía. Bendito el Rey para siempre.